Y yo le invito que pueda usted abrir su Biblia si la tiene allí, o si no, a través del video puede encontrar Salmos 51, versículo 17. Salmos 51, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás tú, oh Dios. Estamos hablando acerca del antídoto para el alma en la humillación. ¿Qué es la humillación? El antídoto es lo que puede hacer para revertir una enfermedad que se puede llamar orgullo, una enfermedad que puede llamarse soberbia, una enfermedad que se puede llamar corazón duro. Y el primer paso que nosotros tenemos para tener el proceso de humillación y llegar a la humildad, el primer paso es la sinceridad. Estuvimos hablando, y eso lo dejamos en otros videos pasados que usted puede encontrar aquí en nuestra página, acerca de la sinceridad, de ser sinceros para Dios. El segundo es el tener un corazón contrito, un corazón desmenuzado, un corazón quebrantado, un corazón que ha sido triturado. No, ese proceso de humillación requiere inminentemente en nuestra vida, para llegar a ese proceso, para tener esa humildad, que es lo que más deseamos como creyentes, el carácter de Cristo en nuestra vida. Tenemos que tener un proceso que hemos llamado el quebrantamiento, que es el triturar, que es el desmenuzar de Dios para nuestra vida, que Dios lo va a hacer sí o sí, pero que es hermoso cuando voluntariamente le decimos: Señor, amén. Lo queremos hacer, lo aceptamos y lo permitimos en nuestra vida. Y hemos estudiado que ese proceso de quebrantamiento es para morir, para vivir. O sea, morir a nuestro viejo hombre para que pueda vivir el hombre que Dios quiere en nuestra vida, que es el Hijo de Dios, que se refleje en nosotros. También el apóstol Pablo pudo decir: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces siempre se va a requerir que nosotros tengamos cada día menguando en nuestra voluntad, en nuestro andar, en nuestro pensamiento, en nuestro ego, para que el Señor pueda reinar cada vez más en nuestro corazón. Es el deseo de Dios para con nosotros. Así que cuando nosotros morimos, entonces nace un nuevo hombre, nacemos a la imagen de Dios, y es lo que Dios desea y es lo que Dios quiere. Estuvimos también estudiando que el Señor desea hacernos hechura suya, o sea, que las manos de Él estén haciéndonos y nos estén formando conforme a la imagen del que lo creó, a la imagen del Señor, conforme a cómo es Él, el Señor Jesús, en nuestra vida. Entonces, Hebreos también nos habla que es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que nos ha permitido el poder creer a través del Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Hemos podido creer en el Señor, hemos creído a su palabra, y ahora Él es quien va a escribir la historia de nuestra vida conforme a su voluntad, como lo está en la palabra del Señor. Él sabe, Él conoce cuál es nuestra necesidad, Él conoce cuál es nuestros requerimientos como creyentes, en qué área, en qué zona, en qué dimensión humana necesita el Señor trabajar en nuestra vida, y allí Él va a querer triturar ese viejo hombre y hacer la hechura del Señor. Estuvimos hablando también de las causas del quebrantamiento, y una de esas causas del quebrantamiento, y es la principal de todas, es el corazón duro. Cuando tenemos un corazón duro, casi siempre llegamos con un corazón duro para el Señor, porque no creíamos en el Señor. No nos gustaban las cosas del Señor, pero que Él empezó a enamorarnos. Pero no quiere decir que ese corazón que está ahí, que estaba ahí desde antes, no necesite ser cambiado ni quebrantado por Dios, sino que más bien, ahora que Dios nos ha enamorado, que Dios nos ha conquistado, necesita hacer la obra que Él
quiere hacer en nuestra vida, pero que al transcurrir en ciertos procesos de la vida cristiana, ese corazón puede ir cambiando. Ese corazón que puede ser, que puede estar enamorado del Señor, pero que puede saltar a un corazón endurecido por diferentes causas y diferentes formas que hemos estado estudiando. Y la primera de ellas es que el corazón duro es un corazón que está petrificado, que está endurecido, que está ciego, que no ve, está privado de toda percepción espiritual. Entonces, antes éramos sensibles a la voz de Dios, pero ahora no. Mi actitud frente a la palabra del Señor cambió. Ahora yo no creo a todo lo que Dios me habla. Ahora ni siquiera siento que pueda ser Dios. Entonces puede estar cambiando esas actitudes que antes tenía conforme a las de ahora, por causa de ese corazón que se ha endurecido para con el Señor. Y vamos a ir a Marcos capítulo 8, versículo 15. Marcos capítulo 8, versículo 15, estuvimos hablando de que el corazón duro produce ceguera espiritual. Por tanto, los sentidos espirituales están cegados, no siente, está petrificado, no siente por lo que está tan endurecido, no siente la voz de Dios, no quiere escuchar la voz de Dios y entonces es un corazón que no puede ver ni puede percibir espiritualmente. 8:15 dice la palabra del Señor. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no traíamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿Qué no recordar? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 peces entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, esa falta de entendimiento frente a lo que Dios nos habla, el lenguaje del Señor, hace que es producto de ese corazón que se ha endurecido para con el Señor, de ese corazón que no percibe, que no puede entender el lenguaje del Señor, que pueden estar mirando las cosas desde diferente perspectiva y no en la misma en el cual se refiere la persona que está hablando. El Señor no estaba hablando de panes y de peces porque sencillamente ya Él les había mostrado lo que Él podía hacer con los pocos panes y con los pocos peces, sino que se estaba refiriendo a la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos. Los panes y los peces no tenían que ver en esta situación de la multiplicación de los panes, pero ellos entendían de esa forma porque tenían una mirada carnal frente a la palabra del Señor. No podían entenderle porque su visión era carnal, no era espiritual. No estaban en la misma mirada, en la misma perspectiva. Uno puede estar en una montaña y yo puedo decir que estoy en un lado de la montaña, pero la otra persona, sí, yo estoy en la misma montaña, pero es que esa montaña tiene un lago, sí, yo estoy ahí en esa montaña. Y dice, el que está en el lado izquierdo puede estar diciendo, no, esa montaña no tiene ningún lago. Pero es que el lado de él tiene un lago, pero el lado de este no tiene. Entonces, al no tener las mismas perspectivas, las personas pueden estar mirando diferentes formas. Asimismo, el Señor estaba hablándoles a los discípulos. No estaban entendiendo el lenguaje de él porque el Señor estaba hablando bajo lo que hacían los fariseos, bajo el proceder de los fariseos, bajo la forma de actuar de los fariseos. Entonces, el Señor tuvo que explicarles detalladamente que se cuidaran de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que es la hipocresía.
Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.